Buenas noches y bienvenidos a nuestra tribuna abierta. En estos días en los que tanto oímos hablar de regeneración, tanto dentro como fuera de los partidos, hoy queremos poner el foco en un partido que ha iniciado ese proceso de renovación. Concretamente, el 13 de julio elegirán a su nuevo secretario general. Hablamos del Partido Socialista y para debatir si con estos cambios conseguirán recuperar el electorado perdido, ya tenemos una mesa en la que nos acompaña gente que forma o ha formado parte del Partido Socialista durante los últimos años. Saludamos en primer lugar a la persona que representa sin duda el futuro del Partido Socialista, Diego Piñeiro, que es el secretario general de las Juventudes Socialistas aquí en Aragón. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Muchas gracias. Nos acompaña un histórico del Partido Socialista también, Andrés Cuartero, que entre otras cosas fue consejero del Partido Socialista, alcalde. Gracias por acompañarnos. Gracias, buenas noches. Una persona que también nos acompaña de forma más habitual y también ha ocupado distintos cargos, entre ellos consejera delegada del Gobierno, Pilar de la Vega. Muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenas noches, Victoria. Y una vez más, la parte neutral la tendrá que aportar nuestro compañero José Luis Barero, que es el jefe de política de la Aragón. Hola, buenas noches. Muy buenas noches a todos, también desde sus casas. Recuerden que pueden aportar lo que opinan sobre este tema a través del correo electrónico tribuna@ztv.es y a través de Twitter con el hashtag ZTVPSOE. Vamos a empezar ya con el debate. Como todos saben, después de las elecciones europeas, el secretario general del PSOE anunció que se retiraba Alfredo Pérez Rubalcaba. El 13 de julio serán unas elecciones primarias para elegir quién liderará el partido a partir de entonces. Ese será, como decía al principio, el camino de la regeneración del PSOE, Diego. Sí, no podemos engañarnos que es un paso fundamental. Son unas primarias cerradas donde todos los militantes por primera vez en la historia del partido vamos a poder elegir a nuestro próximo secretario general y está siendo un periodo pues, de aperturismo y de transparencia, básicamente. Hemos visto cómo paso a paso cómo va el proceso. Estamos viendo todos los avales que se han recogido en estas últimas semanas. Todas las provincias han salido los datos por provincias. Todos los candidatos están recorriéndose todo el país para hablar de su proyecto político y para hablar de lo que quieren hacer con el partido. Y yo creo que es un paso fundamental. No es el único, está claro. No nos podemos engañar. No podemos quedarnos solo en que la elección de nuestro secretario general es lo fundamental para cambiar, pero sí que es un gran paso. Y yo creo que estamos dando una lección de democracia que al fin y al cabo estamos en una democracia que está tratando a ser adulta. Yo creo que esto tiene que ser normal entre los partidos políticos. El Partido Socialista, como siempre, pues somos la vanguardia de la democracia en este país y damos otro paso más con la elección de nuestro secretario general. Andrés, es el primer paso hacia esa regeneración del Partido Socialista. Sin duda,
Socialista es un partido que tiene una gran capacidad para la innovación y para adaptarse y para cambiar. Estamos asistiendo en estos días justamente a esto, de un secretario general del Partido Socialista que tras 21 años de carrera política brillante, diría yo, se marcha, dimite, se va a su puesto de trabajo, se va a su puesto de trabajo y con los hechos, no solo con las palabras, abre, posibilita todo un proceso de innovación y transformación, en mi opinión, importantísimo dentro de los partidos políticos en España, y justamente es el Partido Socialista el partido que otra vez más impulsa los procesos de cambio. A mí me parece que eso hay que verlo así, porque es así, y eso hay que saludarlo, y eso hay que decir que está bien, y yo desde luego espero que ese comienzo de la participación de todos los militantes del Partido Socialista para elegir a su líder, a su secretario general, pues luego concluya pues con un programa político, con un candidato que de nuevo ponga en valor lo que el Partido Socialista también ha sido, es decir, que es un instrumento político del que se ha dotado una mayoría enorme de españoles para cambiar, para asentar la democracia y para profundizarla. Y yo creo que ese instrumento que se llama Partido Socialista, ese instrumento político, esa forma que encuentran muchos españoles para influir en la política del Estado, es válido. Y como es válido y además es innovador, pues yo creo que es pertinente y que es necesario para la sociedad española, para aquella parte de la sociedad española que quiere un cambio tranquilo, que quiere un cambio posible, que quiere ir hacia adelante, pero no quiere aventuras extrañas. Pilar, es el comienzo de esta renovación. Bueno, yo llevo bastantes años escribiendo en el Heraldo y llevo bastantes años diciendo algunas de las cosas en la firma que ahora parece ser que se van a hacer realidad. Yo defendía unas primarias porque yo creía que los militantes tenían que opinar y creía que tenían que opinar porque
yo creo que se ha hecho realidad porque el Partido Socialista ha perdido un número de votos muy importante, perdió un número de votos muy importante en las últimas elecciones que permitió que ganara las elecciones Mariano Rajoy y ha perdido muchos votos en las elecciones europeas. Con lo cual yo creo que ha quedado reflejada claramente que al Partido Socialista le faltaba algo fundamental en un partido político para poder ser una alternativa y para poder hacer un proyecto cercano a los ciudadanos y que signifique para ellos un cambio y una mejora. Le faltaba credibilidad. El Partido Socialista había perdido credibilidad y la perdió en la medida que los ciudadanos no distinguían especialmente las políticas del Partido Socialista con las políticas del Partido Popular, sobre todo en el momento en que acepta el señor Rodríguez Zapatero lo que le imponen desde Bruselas y bueno, eso significa que entre lo que ha dicho y lo que hace hay una gran diferencia, ¿no? Esa credibilidad no ha sido capaz de, bueno, pues de retomarla, de poderla hacer la realidad el secretario que sigue a Rodríguez Zapatero, que es Alfredo Pérez Rubalcaba, que como dice Andrés, es una persona muy brillante, muy capaz, muy preparada. Yo creo que es una persona clave en el Partido Socialista. Él ha sido capaz de hacer el proyecto político, porque yo creo que la conferencia política fue buena, el acuerdo que hace sobre la estructura del Estado y una apuesta por el federalismo es buena, pero no tiene credibilidad para hacerlo, es decir, y entonces ante esa situación, de esa falta de credibilidad que le falta, pues no queda otra alternativa que, como dice Andrés, buscar una innovación, buscar un cambio. Entonces, claro, la dificultad mayor es si realmente con esta propuesta que hace el Partido Socialista va a conseguir esa credibilidad. Yo creo que el debate debería estar aquí si realmente el Partido Socialista va a conseguir esa credibilidad o no la va a conseguir. Si el Partido Socialista va a conseguir esa credibilidad, será una alternativa real para este país, absolutamente necesaria, pero para eso, bueno, pues tiene que modificar, y lo ha dicho muy bien Daniel, ¿no? Diego, perdón. Lo ha dicho muy bien Diego. Para eso no solamente hay que cambiar la estructura interna, sino luego habrá que hacer un partido, un cambio, o sea, un proyecto de gobierno. Pero es fundamental cambiar la estructura interna. Y yo tengo la sensación que en el debate que se está produciendo de elecciones están hablando más de proyecto político que de estructura interna, cuando realmente el debate para elegir a un secretario general debería ser un debate de estructura interna. Es decir, tengo esa sensación porque están hablando de cosas que en un partido que piensa y que debate no es del secretario general, es de todo el partido, y se están arrogando ellos una situación de que hablan de Cataluña, hablan de algunas cosas que a mí no me parece que sean del secretario general, porque si no llevamos a un presidencialismo que no creo que sea bueno, que la gran riqueza del Partido Socialista debería ser un debate democrático de todos sus militantes. José Luis está recuperando esa credibilidad perdida que comenta Pilar.
está en camino de hacerlo. Yo creo que aquí hay que distinguir varias cuestiones que además son de gran importancia. Yo creo que al Partido Socialista desde 1982 se le pide mucho más que a los demás partidos, de siempre, porque supuso el cambio y la transformación, porque recogió la transición, recogió la parte más progresista de la UCD y se convirtió en el único partido con la capacidad de hacer un cambio, un modelo social distinto, un modelo económico distinto, un país distinto. Y eso todavía queda allí, ¿no? Entonces, tiene que recuperar la credibilidad por la vía de que los ciudadanos sientan que el Partido Socialista es capaz de volver a hacer una transformación de España sin romper ciertos pactos constitucionales. Esos consensos y esos pactos constitucionales en el Partido Socialista últimamente le están haciendo daño, y es el caso del soberanismo de Cataluña o el planteamiento de las relaciones que han tenido de gobierno en el País Vasco. Y posteriormente también es cierto que el Partido Socialista es el único que en la vorágine que está pasando de los partidos políticos y después del resultado de las europeas es capaz de meterse en un proceso tan duro y tan difícil como el de las primarias. Pero porque está Y en yo, la por lo oposición, tanto, si estuviera sí, en el poder no lo haría. bueno, pero lo hace, que es Eso una... también es que muy importante. sí, pero lo hace. Es un debate El muy importante. problema que yo creo es que no es una cuestión solo de regenerar, hay que renovar, hay que hacer una cierta catarsis, hay que refundar y hay que poner en marcha el proyecto político y de Estado, que sí que lo tienen, que se aprobó una conferencia política y además que es bastante bueno y sí que tiene bastantes puntos para poder hacer la transformación social. Yo creo que no se está quedando solo en un debate de caras en el tema de las primarias. Yo pues sí que prefiero que vayan saliendo ya quién es capaz de llevar a cabo un proyecto y otro, pero sí que estamos en un momento, en un proceso interno. Y el peligro que existe es que ese proceso externo se quede solo en interno, sea solo el nombramiento del secretario general, como pasó con José Luis Rodríguez Zapatero, y de ahí no se vaya a un nuevo modelo de partido, a un nuevo cambio, a unas nuevas estructuras, y por lo tanto solamente se queda allí a ver si amarra poder y no avancemos. Y insisto que es verdad que al Partido Socialista se le pide un plus que no se le pide al Partido Popular, ni a Izquierda Unida, ni siquiera Podemos, que acaba de surgir del Pero mira, palo. José Luis, yo creo que es muy importante que haya un debate del proceso interno de cómo deben de funcionar los partidos políticos, porque una de las cosas que está más en cuestión, una de las partes de la desafección de los ciudadanos frente a la política es por el propio funcionamiento de los partidos. Claro. Yo le preguntaba antes a él que cuántas militantes, cuánta gente había
socialistas y me decía que habían perdido militantes, no muchos, pero habían perdido. La gente joven no va a los partidos políticos. Yo he estado en clase hasta el año pasado y mis alumnos lo veían como elemento. Habrá que buscar otra fórmula de que participen. A lo mejor no hay que militar. Pero les interesa la política, pero no van a los partidos políticos. Que es una contradicción, porque les interesa la política, pero no les interesa la forma que se está haciendo la política. Por lo tanto, es muy importante que el Partido Socialista sea capaz de hacer un debate interno para cambiar la estructura del partido. Pero para definirse como qué es el Partido Socialista. Claro, para cambiar, pero para cambiar, porque la gente joven, ¿a qué va a ir al Partido Socialista si no tiene vida política el Partido Socialista? Antes hablábamos, un segundo solo, antes hablábamos del 29 Congreso famoso de Felipe, de aquello que es socialista antes que marxistas. Después de aquello no había ninguna formulación filosófica, teórica ni política de lo que es el Partido Socialista. Sí, y ese es el problema, salvo el estado del bienestar y la transformación de España. Es decir, pero no ha habido el fundamento político. Y ahora tiene que recuperar raíces, esencias, valores y sobre todo causas. Yo, José Luis, sí que creo que había, perdona, Dani, Diego. Por Dios, te vas a poner todos los... Nos vamos a acordar de Diego por el Diego Perdona, de los amantes de que creo que había en los gobiernos de Felipe González una línea estratégica política, clarísima, claro. que a mí me recordaba mucho y me gustaba mucho, lo digo francamente, porque era pues orteguiana. Sí, sí. Y a mí me parece que este país debiera recuperar mucho a Ortega, muchísimo. Entonces era aquello de Ortega de que a España necesitaba mucha Europa. Hombre, sí. Eso era. La alternativa de España pasaba por Europa. Yo entendía que Felipe González y el Partido Socialista, dirigido por él y toda su organización, toda, pues al 99% abrazábamos esa idea. Es decir, España necesita, para remediar sus males históricos, necesita más Europa. Pero porque Europa era la democracia y el Estado del bienestar. Y Europa era desde el año 45, pues digámoslo de verdad, ahora lo vemos, el paraíso soñado, ahora que lo estamos perdiendo. Vemos que En los años 45
a dejar el toque. Sí, Y ya las que veo. muchas veces era niña, Tenemos que dejar la palabra. Pero solo quiero decir esto, es decir, que no hay ni organización política de un partido, ni proyecto político, ni mensaje ideológico, ni nada que no se adecue a la realidad. Es decir, que no se fundamente en la realidad. ya no sé, Es ya cierto no hay idealismo, que ¿no? es cierto, sí, el idealismo está en lo que se quiere ser. O sea, pero se parte de lo que se es. Se parte de lo que es aquí y ahora. Y el proyecto político y la ideología viene luego ahí después, o la ética, en qué es lo que queremos ser. Entonces, hoy la realidad es muy confusa y no buena. Esto es difícil de asumir, de definir y de trasladar a un proyecto político real, no a una queja permanente. Eso, la queja permanente es muy fácil. La transformación de esta situación en la que hoy se vive, hemos de reconocer que es muy difícil. Y yo saludo a los tres candidatos que se han presentado para ser dirigentes del Partido Socialista porque tienen coraje y porque tienen voluntad. Yo espero que además de tener coraje y voluntad tengan inteligencia política, es decir, tengan prudencia y tengan la habilidad suficiente para sacar a España de donde está y llevarla a donde pueda estar. Hacer, no busques liderazgos únicos y carismáticos. Estamos en un proyecto colectivo, no puedes solamente pensando en ellos. Pero el Partido Socialista tiene que hacer su programa y su proyecto. Pero déjalo hablar a él. Y a continuación los ciudadanos tendrán que juzgar eso. Si les parece bien, Hombre, claro bien que o sí. mal. Ahí está. ¿Qué ilusiona a los jóvenes que forman parte ahora de un partido Se comercial? están tocando muchos temas por ir cerrando alguno. El tema de los jóvenes, tenía mucha razón Pilar, que estamos en una época donde la política se habla, no solo en los jóvenes, sino en todos los ámbitos de la sociedad. Las encuestas lo dicen, que la gente habla más de política ahora que hace 5 años. Y entonces es cierto que los partidos políticos estamos teniendo un problema de canalizar ese sentimiento y es la crisis de los partidos políticos entra siempre cuando un partido político no cumple su función, que es canalizar las quejas de la gente hacia las instituciones. Y ahora mismo estamos en eso. Estamos en medio de una revolución de la información brutal. Vivimos en medio de una revolución de la información donde cada día es algo nuevo. Ahora mismo están comentando el debate en Twitter. Hace simplemente 3 años
Entonces estamos viviendo todo un proceso de cambios en nuestras vidas cotidianas muy, muy rápido. Y eso está, los partidos políticos nos debemos de amoldar a ello poco a poco. La entrada de las redes sociales y la entrada de que todo el mundo es partícipe desde su casa, que no hace falta que se traslade a ningún punto para participar, eso es algo que a una estructura con un partido político pues nos está costando integrarla. La verdad que somos una estructura de partido de convivencia, del día a día, de participar y debatir en nuestras sedes, y está costando ahora mismo integrar esa nueva canalización de información. Entonces, estamos dando pasos y los jóvenes, yo creo que muchas veces lo que ven también es que no sabemos muy bien explicar el por qué sentido tenemos. Yo creo que los jóvenes vendrán a los partidos políticos cuando realmente vean que tenemos un sentido. Y esto lo quiero unir con el debate de Europa y con el debate que estabais hablando, que ahora mismo estamos en mitad de una crisis tanto política, institucional, una global, económica, y estamos viendo donde el ciudadano está viendo que hay un poder extraoficial que no tiene control, que lo llamamos Europa, la Troika, como queramos llamar, que tiene influencia sobre los gobiernos directamente. Entonces no podemos estar diciendo a la gente que nosotros queremos cambiar las cosas cuando los hechos lo hablan por sí mismos, cuando vienen una serie de personas y contradicen todas tus políticas y te obligan a hacer lo contrario. Y no hay nada que corte eso. Entonces yo creo que ahora mismo lo uno con lo que en el último estaban hablando es que ahora mismo el Partido Socialista y lo que se hablaba de Felipe González, ahora mismo tenemos el mayor reto que se llama Europa. Entonces era que queríamos entrar. Ahora que tenemos que terminar de hacer Europa. Yo creo que Europa está en mitad de construcción. Entonces la socialdemocracia tiene un reto global en toda Europa, que es saber qué Europa queremos. Y yo creo que ahí los españoles y la Europa del Sur tenemos un papel muy importante, porque tenemos que hablar de las personas y de los territorios. Tenemos que poner en valor nuestra fuerza y nuestro granito de arena a Europa, y hacer una Europa más política y más social. Y yo creo los retos ahora mismo, si conseguimos que la gente deje de ver que los gobiernos de los estados son una simple marioneta que tiene capacidad de legislar en ciertos aspectos, pero en otro da igual lo que haga, porque vendrán unos señores de negro como llegó a Zapatero. Y esto es lo triste, que hemos visto, o golpes de Estado como en Italia, y golpes de Estado con maletines, y no ha pasado nada. Entonces yo
es donde tenemos que actuar y decir que la soberanía tanto de los países como de Europa tiene unos límites y se tiene que garantizar. El futuro, desde luego, es lo define Europa y lo definen los gobiernos de Europa. En los gobiernos de Europa participan los países y los países participan en la medida en que los partidos tengan proyectos de Estado. Que el proyecto de Estado ya no es un proyecto solo de España, es un proyecto de Estado de Europa. Y yo estoy de acuerdo con ese sentido. Precisamente ese es uno de los retos del PSOE, porque acabamos de pasar unas elecciones europeas y no se ha hablado de Europa para nada. El encontronazo ha sido brutal cuando todo el mundo sabemos que nos estamos jugando en los parámetros europeos, porque al final es verdad que toda la intervención que se ha hecho en las entidades financieras, en el sistema financiero, en las bancarias, en la reforma laboral, en las reformas sociales, en los temas de casi todo lo malo que se escapando a Europa está dotado aquí. Ahora, lo bueno no se está dotando. Ahí es donde yo creo que el Partido Socialista tiene que buscar si tiene capacidad para cambiar ese futuro. Yo creo que es un poco el reto de siempre. Es hacer otra Europa. Dos reflexiones. El gran problema que tiene el Partido Socialista en España, pero también otros partidos socialistas europeos que están perdiendo. Fíjate lo que ha pasado en Grecia. En cambio, mira el italiano, por el contrario, el gran problema que tiene es una alternativa socialdemócrata y sobre todo que se separe la alternativa socialdemócrata de la alternativa liberal, porque lo que están confundiendo mucho los ciudadanos, las dos, de tal manera que da lo mismo votar a uno que votar a otro. Ese es el verdadero problema desde mi punto de vista como programa. Lo hacemos los alemanes. Exactamente, que van a coalición y tal. Ese es el gran problema que tiene. Por lo tanto, el problema que tiene es crear un programa alternativo del Partido Socialista. Ese es el primer problema. Pero el segundo problema que yo le quería plantear a Diego, hay un problema. A mí los alumnos, cuando les planteaba ¿por qué no entráis en un partido político? Si os interesa la política, ¿por qué no entráis? Y me decían muchas veces, es que dicen una cosa y hacen la contraria, les falta credibilidad, no tenemos confianza en ellos, me decían. Y segundo, si entramos en un partido político, nos decían, entramos ya en una escala como una especie de nomenclatura, es decir, pero nos encontramos un tapón inmenso de una serie de personas con el cual ya no vamos a progresar, porque se han quedado ahí, han taponado de tal manera que me decían, algunos me decían que sabían bastante, mira, nosotros hemos empezado a ver el Partido Socialista y el otro día también me lo decía un representante político muy importante. Y en el Partido Socialista hay, por un lado, entra muy poca gente y por otro lado, gente interesante se ha retirado porque quien ha permanecido y ha hecho de colchón, pues eso es la burocratización del partido, la profesionalización del partido, con lo cual, ¿dónde está la savia que cambie todo esto? Por eso a mí me parece muy
importante estas primarias y estas tres personas y este debate, porque la clave, además de hacer programa, que es fundamental, también la clave es esponjar un partido, hacer que el partido sea un partido demócrata. Yo estoy esperando a que me definan los tres Claro, el modelo de partido. claro, es fundamental. Yo eso es lo que quiero saber. Creo Que me es parece que es la jugada clave en estas primarias. El fundamental. modelo de ¿Qué partido. modelo de partido? Listas abiertas o no listas Porque mira, abiertas, si ahora aparatos no burocratizados, si ahora ponemos a una persona aquí, que es una persona distinta, participación de todos, atractiva y tal, pero resulta que todo sigue igual en todas las estructuras territoriales, no va a cambiar nada. Vamos, Diego, y luego terminas tú si quieres o tú si quieres. Venga. No, perdón, el Andrés. modelo de partido, un partido es una organización. Claro, Es un instrumento para hacer tal, para hacer política para llegar a un objetivo. y hacer En este propuestas caso, políticas. hacer política, vamos a definir los conceptos, porque si no, esto puede llevarnos como pasa en casi todas las discusiones que yo escucho, desde que hay mucha confusión y aún añaden más. O sea, vamos a tener cuidado nosotros al menos de no colocar palabras que creen más confusión y de tener actitudes, al menos yo quiero, que favorezcan el proceso de innovación del Partido Socialista. Esos son mis dos objetivos. Colocar palabras justas y favorecer Pero analizar la realidad, y favorecer pero si no la analizas y la a, realidad bien, y a no lo continuación tienes, digo lo siguiente. Lo importante es un buen reconocimiento de la realidad. Claro, Porque solamente de la realidad sabrás dónde estás y a dónde quieres ir. Y en función del punto del que arrancas y al que quieres llegar, tendrás que adecuar tu instrumento, tu organización, de tal suerte pues que la organización del Partido Socialista tendrá que ser un resultado de el estudio, del análisis franco, sincero, verdadero, de reconocimiento, sin miedo, de pérdida, sin miedo de la realidad, y luego de un programa político que, queriendo transformar esa realidad, esa transformación sea posible, porque la política está llena de limitaciones y siempre lo ha estado, pienso, creo yo, totalmente. siempre lo ha estado. La política es muy Con un difícil punto de utopía y también, muy Andrés. importante, Con un pero punto de utopía. no, un punto no, con mucha utopía, Claro, porque si con no, un la punto de utopía, transformación no existiría. hombre. Pero hay una contradicción ahí, una tensión, una contradicción tremenda, que es para algunos partidos
entre la realidad que vives y que te constriñe y el futuro que quieres alcanzar. Cuando el futuro que quieres alcanzar está muy distante de la realidad, la tensión es máxima. Pero bueno, esos son los partidos de cambio. Y medir eso, me temo yo que no está ese debate en los twitters. Es que Diego, terminamos. Cerramos este tema que luego quiero plantear. Me temo que averiguar, perdona con eso termino, que averiguar cuáles son los límites en los que realmente se mueve la política. Los que hay que asumir para cambiar a mejor, pero que hay que asumir dónde estás y qué fuerzas juegan. Y que no se puede demonizar a todo el mundo y hacerlo desaparecer porque es perverso. Hombre, No, eso es una barbaridad. no. Hay que cambiar las cosas mediante la política como instrumento de transformación del Estado, de modificación del Estado, pero hay que saber muy bien cuál es la realidad en la que estamos. Y eso, que parece fácil, yo me doy cuenta, siendo un ciudadano atento, que no soy otra cosa, atento a lo que sucede, que nadie quiere, que nadie quiere, y pensaba, que nadie quiere atribuirse el conocimiento de los límites en los que la política se mueve. yo creo que, uniéndolo un poco, y cuando decías que no hay que confundir a la gente, estoy totalmente de acuerdo, y ahora mismo estamos en una época donde si no explicas lo que quieres en 140 caracteres, no lo puedes explicar, y yo creo que para la política es un error, y yo creo que lo tenemos que reflexionar y no tener miedo a decirlo. Yo creo que concibo la política como la reflexión, el análisis de la situación, la reflexión y dar la solución. Y eso no se puede hacer ni en 5 segundos ni en 140 caracteres. Sí, por supuesto, pero la política tiene sus tiempos y sigo creyendo que la política tiene sus tiempos y que ahora mismo vivimos en una sociedad donde el tiempo es efímero y donde todo tiene que ser ya y antes de ayer. Y yo creo que ahí y el mayor problema que está teniendo la crisis política es ese, que la gente quiere que todo sea inmediato, y a la política se está exigiendo lo mismo. Yo creo que el reto del sistema político está ahí, en no perder la distancia y saber que la política sirve para corto, medio y largo plazo. Que la política no es cortoplacista. Pero ha que, sido muchas veces cortoplacista. sí, Y ese es el problema. pero claro, si queremos dar solución a algo de forma positiva,
definitiva hay que analizar los problemas y analizando los problemas llegaremos a algo positivo, porque lo uno con que no es solo los partidos políticos los que estamos en crisis en estos momentos en una sociedad. Ahora mismo los pilares de la democracia están siendo cuestionados todos, desde los medios de comunicación, desde la justicia, los partidos políticos, todos. La ciudadanía no está poniendo en tela de juicio a todo el sistema democrático. Y yo creo que ahí es donde todos los actores políticos del sistema democrático debemos de empezar a reflexionar conjuntamente, como ciudadanos también que somos actores. Y entonces tenemos que reflexionar y saber dónde están los límites del periodismo, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no, la justicia, qué está pasando con la justicia en estos momentos, por qué un ciudadano está empezando a dejar de creer en la justicia, porque está viendo que el sistema judicial se decanta para un lado y para otro y no hay control. Se ha politizado en exceso. Bueno, o sea, politizado en exceso, todo, si no hay miedo, pero yo creo que tenemos que llevar al análisis global. Si lo focalizamos solo en un punto, Me gusta mucho sí, por supuesto. Sí, Me vais a permitir que vayamos concentrando, porque al final estamos haciendo filosofía de la política. no está en crisis el sistema político. Lo que está en crisis es la forma de cómo se está trabajando en el sistema político. Yo creo que el sistema de la democracia no está en crisis, está en la forma en que los partidos políticos y demás han trabajado en el sistema democrático. ¿Cuáles son los retos del PSOE? Es decir, lo que él está diciendo es que en estas primarias es un primer paso para dar contestación a todos estos retos. Cualquiera de los tres que gane tiene ante sí una ingente tarea. Además se tiene que convertir en un referente precisamente de lo que está hablando él, en un referente de modelo, porque tiene que haber alternativas al sector conservador, pero sobre todo tiene que haber alguien con una capacidad de influencia y de transformación de cambio, y es dar respuesta a las cosas que están planteando encima de la mesa, y ese reto es gordo, así que si las primarias salen bien y luego son capaces además de responder a estos retos, Pero que no lo puede hacer solo, lo tiene que hacer con un partido político. Me vais sí, a permitir que vayamos concentrándonos porque se nos acaba el tiempo casi. Vamos a centrarnos en ese proceso de primarias. En primer lugar, supongo que todos estaremos de acuerdo o no en que sería deseable que todos los partidos integrasen en su democracia interna unas elecciones internas como las que está llevando a cabo el Partido Socialista, ¿no? Sí, hace falta eso para recuperar la confianza de los electores. Y una cosa muy importante, no es que si no tenemos tiempo porque no dejéis hablar. Vamos a analizar un poco el perfil de esos tres candidatos, que recuerdo, algunos son más conocidos, otros son menos. Eduardo Madina. Me gusta mucho Andrés
José Antonio Pérez Tapias, que también lleva muchísimos años dentro del Partido Socialista, aunque quizá en la vertiente más de izquierdas. ¿Quién quiere empezar? Yo empiezo así, es como van a hablar más que yo soy más rápido, ¿no? Yo creo que las primeras tienen que ser esenciales en todos los partidos. Los militantes tienen que tener capacidad y decisión interna en los partidos, y además los partidos, para eso forman parte de ellos, tienen que decidir, pero otra cosa es... en la Constitución que los partidos tienen que ser partidos demócratas, pero luego cosa es, que no han sido hasta luego, ahora muchos de pero ellos. luego es cómo se presentan esos procesos que yo no hace. Primero, cómo los presentan luego la sociedad. Es decir, hay que hacer una apuesta de que no tiene que ser el partido quien decida los puestos, a lo mejor sí los nombres, pero los puestos a lo mejor corresponderán a los ciudadanos. Y luego, sobre el perfil de los tres, yo creo que intelectualmente el más preparado seguramente puede ser el que más filosofía y el que más cultura de partido tiene, es Pérez Tapia, pero yo no creo que sea... Recibe parte como el menos... Sí, yo creo que no es el hombre para este momento. A lo mejor sí es el único que no va a ir a primarias. Y entre Pedro Sánchez y Eduardo Madina, yo creo que Pedro Sánchez tiene unas cualidades, más cualidades que Madina, seguramente porque tiene algo más de edad. Es un hombre que, aunque parezca desconocido, está bastante bregado en lo que son cargos medios, o sea, no es, ha estado siempre allí. Es un hombre que se conoce muy bien en Europa y que conoce bastante bien el sistema financiero y social europeo. Y yo creo que tiene un perfil que posiblemente facilite mucho más un proyecto nuevo del PSOE. Le falta lo que sí tiene Madina, que significa un cambio absoluto y radical con el modelo hasta ahora, con el anterior o con el futuro aparato de partido hasta el momento, pese a que sea un hijo adoptivo de Rubalcaba. Pilar. Bueno, yo creo que este proceso de primarias es muy importante porque significa que en el Partido Socialista los militantes van a opinar, y me parece fundamental que voten y que voten muchos. Yo creo que eso sería una llamada a la participación de los militantes. Yo no puedo votar porque al asumir la presidencia de UNICEF Aragón decidí pasar a simpatizante porque me parecía mejor y más ético para la presidencia de UNICEF, y así se lo comuniqué al secretario general de aquí y al de Madrid y les pareció muy bien. Pero yo siempre las he defendido, siempre he defendido las primarias, me he opuesto siempre a los dedazos no han funcionado bien, ni en Aragón ni fuera de Aragón, y en Aragón tenemos la última experiencia en las últimas elecciones que hubo autonómicas. Por lo tanto, espléndido. Además, la Constitución, como le decía José Luis, dice que los partidos tienen que ser
con lo cual lo dice su mandato constitucional. Además, me parece que cuando hay elecciones como estas hay debate. Y yo creo que el debate es súper enriquecedor y además el debate significa crítica. Y la crítica significa que nadie se queda sentadito, sino que cuando no se ha hecho crítica, pues han pasado las cosas que han pasado. Recordemos, no se han criticado determinados aspectos de la monarquía y luego ha habido explosión. No se critican determinados aspectos en los medios de comunicación y luego ha habido explosión. Yo creo que el debate y la crítica es bueno. Y en este partido, en los últimos años, no había ni demasiado debate ni demasiado crítica, porque el que criticaba era aparcado. Querían ser serviles y no leales. Yo creo que una cosa es la lealtad y otra cosa es el servilismo. Por lo tanto, me parece fundamental. Y como no voy a votar, no tengo por qué pronunciarme por los diferentes candidatos. Conozco a dos, conozco a Madina y conozco a José Antonio. A mí José Antonio Pérez Tapias me parece una persona extraordinaria, muy creíble, que lo que ha dicho lo ha hecho, es decir, una persona de una gran y profunda coherencia, con una estupenda formación política y ciudadana, muy comprometido desde hace muchos años. Yo estuve con él en todos los proyectos de cristianos socialistas dentro del partido. Y también tengo que decir, en el caso de José Antonio, que es el único que ha dicho que él no va a ir a ser candidato a las primarias, cosa que dudo de los otros dos, porque evidentemente los otros dos yo creo que a continuación se lanzarán de candidato a primarias. Diego está avivando el debate interno. Sí, hombre, la verdad que por empezar por tu pregunta de las primarias de los partidos políticos, existe ese debate si meterlo en la ley de partidos políticos o no. Yo creo que al fin y al cabo no hay que obligar al partido político a hacerlo, cada uno se retracta. Y luego cuando a todos se les llena la boca con democracia, pues bueno, luego hay que hacerla. De ahí sí que no estoy de acuerdo con lo que ha dicho Pilar, con que parece, está ya la segunda vez que lo dice a lo largo de la tertulia, que deja el ritintín de que no éramos un partido democrático. Eso es un no rotundo. En la elección de delegados, sí, en la práctica, sí. El militante ejercía su derecho al voto a través del delegado, y el delegado representativo confío tanto en que es democrático como que tengo el Parlamento y la soberanía nacional elegida a través de diputados a los cuales delego mi voto. Entonces, por lo tanto, creo en la elección de delegados que es tan democrática como la elección de secretario general a través de las primarias cerradas. Pero eso sí, las primarias cerradas, en este caso, lo que nos han abierto es la puerta mediática. Nos ha dado, esto es un claro ejemplo de que si el Partido Socialista no estuviéramos en proceso de elegir a nuestro secretario general por primarias abiertas, no estaría yo sentado en esta mesa. Entonces, lo que nos ha hecho ha sido
gente volviera a estar pendiente de nosotros. Entonces, las primarias han sido muy positivas en este aspecto. Luego, los tres candidatos, pues me parecen tres compañeros excelentes, como los habéis estado definiendo. La verdad, Pérez Tapias, compañero Pérez Tapias, pues es un referente del partido, lleva muchos años, ha sido diputado nacional, etcétera, y aporta. Yo creo que el compañero Pérez Tapias es muy necesario, cercano al secretario general. Yo creo que es de ese tipo de personas que debe de estar en los equipos, pero no lo veo capaz ahora mismo para liderar el partido en la situación que acabamos de analizar a lo largo de la tertulia. Aporta mucho sosiego, pero no es un liderazgo, y luego nos encontramos dos liderazgos, el de Pedro y el de Eduardo. Yo creo que son dos liderazgos indiscutibles, a la vez diferentes, y yo creo que los militantes van a tener muy complicado tener que decantarse a uno o a otro. Y yo personalmente lo he hecho públicamente, entonces tampoco me va a costar nada. Yo sí que creo que Pedro es el futuro que necesitamos hoy. Creo que es una persona que conoce el partido desde hace mucho tiempo, que conoce el partido en toda su estructura, que es lo fundamental, porque el partido lo puedes conocer desde varios puntos de vista, pero yo creo que si tú si has vivido en todas las plantas del edificio, conoces el edificio realmente. Y entonces yo creo que Pedro aporta eso, luego aporta todo lo que supone él como sí mismo, como persona, toda la cualificación que tiene, yo creo que es necesaria. Y luego él se sabe rodear de equipo y confía en equipo. Y para mí eso es fundamental de cara a un proyecto y un secretario general, que el equipo sea fundamental en la desarrollo. ¿Tú crees que podría pasar como pasó en Estados Unidos, que Obama llevó a su equipo a Hillary Clinton? En este caso, Hombre, podría pasar que hiciera un equipo sí, conjunto. hombre, estamos en un escenario nuevo, primero, que no sé qué ha pasado en el advertido, pero que estamos en una elección a tres, que nunca había pasado. No, siempre había sido dos. No, A cuatro, pero con Congreso. Me refiero a cuatro congresos a cuatro, pero en Congreso. Pero un Congreso era 12 horas. Ya, Aquí estamos hablando de 15 pero días. una cosa además llegó formalmente un congreso, claro que los delegados son elegidos, pero los delegados en aquel congreso, como los manipularon, cómo se movieron, cómo jugaron, es decir, estamos en una estructura que de acuerdo formalmente es democrática, pero hay un juego interno de los aparatos que a esto no le podemos decir democracia es lo de ahora, Diego. Pilar, a ese Congreso se cambió el voto mandatado de los delegados en ese mismo Congreso. Claro, Antes, si no gana Zapatero, antes, si no gana Zapatero, antes, pues ya está. claro, Que pero no estoy diciendo que todo sea
y si no, no sé qué, y si no... Eso no es así, no exageres. Yo, desde luego, he estado en el Partido Socialista, que tenía una estructura organizativa como la tenía, como casi todas las organizaciones, muy jerarquizada, muy piramidal, como es lógico en las organizaciones políticas, además del corte del socialismo democrático, socialdemócrata o socialdemócrata, que es el Partido Socialista. Si tú miras todos los partidos socialistas, un poco más o menos eran igual, han contribuido mucho a profundizar la democracia y a hacer una democracia, unos sistemas donde la libertad y la igualdad pues se han equilibrado bastante y eran espejo del mundo, el que se estaba haciendo en Europa, y a eso contribuyó mucho las organizaciones socialdemócratas europeas, tanto los sindicatos como los partidos. Y yo no diría en ningún momento que eso no era democracia. Claro que es democracia. Y tampoco diría nunca que solo si hay primarias, si votamos todos o votan todos, se es democrático. No, hay muchas formas de organizar la democracia y yo no iría a los inventores de la democracia esta, que son los norteamericanos, digámoslo con rotundidad, a decirles que sus partidos políticos no son demócratas o no son tal, esas cosas que los españoles decimos a cualquiera. Y hace 4 días que hemos llegado a la democracia, con una historia poco recomendable, como demócrata, como pueblo demócrata. Entonces, yo de esa parte a la pregunta de que si todos los partidos debieran hacer, los partidos son propiedad de sus militantes y de sus votantes. Cada partido y cada organización sabe lo que le debe resultar mejor para aquella función que tiene. Y a mí, estando cumpliendo con la Constitución, pues me parece que todo el mundo está en la democracia y teniendo voluntad de propagar la libertad y la tolerancia. Dicho esto, a mí los 3 candidatos me parecen estupendos y como va a votar todos los militantes que quieran votar, pues desde luego que el que salga elegido, ese será el mejor para el Partido Socialista. Y lo que yo creo es que hay que tener mucho cuidado en cómo se colocan las palabras y las cosas para que el Partido Socialista de esto obtenga lo mejor, que yo no niego que el hecho de expresar la opinión pues es bueno y me parece que hay que favorecerlo, aunque eso no sea la resolución de los problemas. Y luego quiero ir al problema. Pero una vez que todo el
tener sus militantes. Ahora bien, a partir de ahí, aquí hay 4 millones o 5 de parados. Y hay muchos jóvenes. Y hay una crisis económica brutal. Y yo entiendo que a eso, a resolver esas cuestiones, es a las que tiene que ir el Partido Socialista. Porque Y con esos problemas tiene que bregar el Partido Socialista, apoyado, si puede ser, por una gran mayoría de españoles. y porque además es el líder del Partido Socialista, el liderazgo se lo darán los votantes si le votan Pero, el proyecto que lleve para cambiar la este país. renovación del Partido Socialista, y hay que decirla con claridad, no viene en un momento dulce. No viene como cuando España entró en la Unión Europea. Estamos en un momento extraordinariamente delicado, durísimo, con una crisis económica, Pero con una posiblemente crisis sea lo mejor. económica que está poniendo en crisis todo. La crisis económica. Es decir, que si hubiera trabajo, lo que yo digo es lo siguiente. ¿Creen ustedes que si hubiese trabajo para 4 millones de personas en España, estaríamos debatiendo lo mismo que estamos debatiendo ahora? Y si no hubiera perdido las elecciones, tampoco. Estamos prácticamente Perdona, y fuera. si no hubiera perdido las elecciones, tampoco, porque el Partido Popular ha ganado las elecciones, también tiene una Pues importante crisis y no debate lo estos temas. importante, Claro. lo importante para el electorado del Partido Socialista y para España entera es aportar soluciones para resolver este tremendo problema llamado crisis económica que afecta a todos, Pero a para los eso, viejos y a los jóvenes, pero de una pero manera perdona, Andrés, extraordinaria. para eso este país necesita un importante partido socialdemócrata con una opción socialdemócrata para poder cambiar esta realidad tan dura que tenemos y que no sea la única alternativa, la alternativa del liberalismo. Estamos Y es yo fundamental. lo siento, podríamos seguir debatiendo muchas horas más, pero se ha acabado nuestro tiempo ya. Vamos a resumir un poco lo que se ha, si me permiten, lo que se ha hablado aquí. Que sí que está el Partido Socialista en ese proceso de aperturismo y de transparencia, que tiene que volver a redefinirse, que tiene que volver a ganar a esos votos jóvenes y volver a ilusionar no solo el Partido Socialista, sino la política en general a los jóvenes. Y me quedo también con que las primarias por mayoría deberían ser esenciales en la democracia interna, aunque ha habido un voto discordante al respecto. Que cada uno elija lo que quiere. Muy bien. No tenemos tiempo para más, como les decía, un placer tener esta mesa con estos